uno de sus fundadores, como es Héctor Tinetti, y es un gusto tenerlo esta noche acá en Zona Cero. Héctor, ¿cómo andás? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy te toca estar del otro lado, habitualmente toca, en Perspectivas, sí. Él es el entrevistador, ¿sí? Hoy te toca estar ahí, del otro lado. 15 años con Perspectivas, pero mucho antes, como vos dijiste, con la radio, ¿no? Bueno, 50 años, ¿cuándo fue el día? La fecha exacta. Se inauguró el 26 de agosto de 1973. La licencia llamada por el Poder Ejecutivo Nacional, por el decreto 5500, fue del año 1970. Cerró el concurso un 6 de octubre. Yo justo el 25 de septiembre cumplo años. Y justo fue que el 6 de octubre cumplía los 21 cuando ingresé con la licencia. En el correo se presentaba. Pero pará, contame eso. ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer eso? Justamente de presentar el hecho de tener la radio, de ir por una licencia. Estudiaba periodismo en la Universidad de La Plata. Llego a Quiroga, mi pueblo. El padre José Ross era un sacerdote que yo escribía en el periódico de él que se llamaba La Aurora. Me dice, mira, apareció la posibilidad de poner una radio el 9 de julio. ¿Cómo una radio? Sí, salió concurso. Hay que averiguar cómo se realiza un concurso, cómo se presenta. Tuvimos la oportunidad de ir con él al diario La Verdad de Junín, porque el sacerdote que dirigía el diario La Verdad también tenía una radio que se había puesto hace poco, que era LT20, la radio de Junín, que también era una radio de potencia y regional. Y bueno, me asesoré en primera instancia ahí. Me gustó la idea, vengo y le digo a mi papá, mirá, pasa esto, esto y esto. Y me dice, ¿y vos te animás? Claro, a los 21 años decirle a uno, viste, era todo un sueño, pero un sueño, viste, que era un poco irrealidad para los tiempos, porque había que cumplir con carpetas técnicas, con requisitos legales que eran muy especiales. Había 4 rubros, había que presentar 4 carpetas distintas. Bueno, me dice, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, el padre José Rosell me alentó, entonces mi papá también me dijo, bueno, vamos a ver si formamos una sociedad y vemos cómo ponemos en el aire la radio. Le dije, mirá que hay que poner una garantía hasta que la licencia se otorga y que para la presentación de la licitación hay que poner dinero en garantía y que queda muerto a favor del Estado, ¿no? Así fue. Hicimos la licitación, nos presentamos igual a la licitación, hicimos la propuesta, la número 4 era la nuestra, la última. Llegamos, me acuerdo, acá, se presentaba en el correo del 9 de julio, el 6 de octubre llegamos, se cerraba el correo a las 18 y llegamos 18 menos 5, porque veníamos de Quiroga, caminos de tierra, había contratiempo, claro. Arena. Con el tiempo justo. Sí, con el tiempo muy justo, y bueno... hicimos bien, creo que los contenidos de la parte técnica, porque había muchos contenidos, los económicos, los de la parte técnica y los contenidos de la programación. Y como yo estaba estudiando, también otro sacerdote que estudiaba conmigo periodismo en La Plata, el padre José María Barbano, que vive, es un salesiano, ya hace unos cuantos años, me dio una mano también. Estuvimos viendo programaciones, observando cómo era la de Radio Provincia de La Plata, si viene de una radio oficial. Y después otros contenidos que yo iba aprendiendo, porque supuesto dentro de la misma carrera y dentro de lo que vas escuchando, te vas buscando tu propio perfil. Bueno, yo hice eso. Decía, buscamos armar una sociedad, la sociedad Tinetti, Mordesi y otros. En realidad fueron Tinetti, Mordesi y otro Tinetti de 9 de julio. Al principio participaron más socios, el doctor Secón, que era un médico de Quiroga. No podían participar más de 5 en el grupo, porque así se presentó la licitación, pero después, antes de que me entregaran la radio, incluso de que otorgaran la licitación, un mes antes falleció mi papá. Así que toda esta responsabilidad vino sobre mi mamá, que eran mis hermanos menores, solo uno mayor de edad, y teníamos que ponerla. Hacerse cargo. Hacerse cargo. Así que cuando nos otorgan la radio en el 71, en noviembre, que pasaron más de un año para analizar la propuesta. Bueno, ya se tuvo que armar una sociedad nueva, prácticamente el CONFER no autorizaba más que cambiar solamente los 2 socios fallecidos, que eran mi abuela y mi padre.
en el momento de la adjudicación. Y bueno, pero seguimos igual adelante. Mi mamá hizo el esfuerzo de un tío, hermano de mi papá, el único que tenía, que también hizo un aporte, y Ernesto Tinetti, y bueno, así con la sociedad de Tinetti Morresi se puso la radio. Y te digo... contame el momento de ir al aire. El momento de ir al aire. ¿Con qué fueron al aire? ¿Cuál fue el minuto cero al aire del ET33? Bueno, el edificio estaba completamente listo, le faltaban muy pocos detalles, pero empezamos en emisiones de prueba y ajuste técnico un 22 de julio del 73. Teníamos que probar el equipamiento y ir haciendo todo, solamente la musical. Ya teníamos una discoteca formada con una gran cantidad de discos, porque enseguida yo hice contacto con los sellos grabadores para que mandaran material, y mandaron. La radio llegó a tener más de 10.000 long play y más de 3.000 simples. O sea, fue una cosa que la gente no podía creer lo que veía de la discoteca, no podía creer el servicio informativo con 3 teletipos. O sea, el edificio se adaptó y se hizo gracias a la forma de una radio, a un estilo de radio. Les quiero agradecer en este momento, además de los socios, que nombré al arquitecto Juan Carlos Molteni, que puso la parte del edificio para la presentación de la licencia y después para llevarlo a cabo, diseñarlo como radio. Claro. Así que tuvo que hacer un estudio extra como arquitecto. Y Roberto Pinciroli, el hermano del doctor Carlos Pinciroli, que siendo ingeniero en telecomunicaciones, firmó las carpetas técnicas, porque había conseguido en esa época un ingeniero en telecomunicaciones que te firmara la certificar todo, había que firmar todo. Y después que vos ganaste, tenías que volver a hacer la carpeta final, otro tanto de documentación y firmada por todos los profesionales, con la responsabilidad. Acá el escribano Jorge Cardinal, ¿cómo se llama? El doctor Jorge González como abogado, o sea que mucha gente que participó y que, te digo una cosa, se dio sus honorarios. Acá fue a pulmón, porque viste que el comienzo, como todo comienzo, era muy difícil. Sí. Con muchísimo dinero en juego en esa época, porque una radio costó 48 millones de pesos, para que vos te des una idea, y un Falcon valía 2 millones de pesos. Sacá la cuenta cuántos Ford Focus son hoy poner una radio de AM. Para que veamos la dimensión del dinero que costó, el esfuerzo económico, y por otro lado, bueno, los contenidos de la programación que, como ves, te decía, fueron... Bueno, ¿y con qué? Después de ese periodo de prueba, al aire. El 16 aire. de agosto salimos al aire de forma definitiva. ¿Con qué? ¿Quién fue la primera voz que se escuchó oficialmente? Rubén Vega fue el locutor oficial. Después se fue a Radio del Plata y después anda por, creo que en ESPN. En ESPN, creo. En ESPN está. No sé ahora, pero sí. Fue la primera voz. Teníamos más locutores, que eran Diricio, Galeano, Garrieri, un montón de esa gente que ya tampoco está, pero que fueron increíblemente positivos y que se ponían la camiseta. Yo creo que después de 50 años he visto los premios que son. Primero, el mejor premio fue que la aceptación de la comunidad la recibiera y la tomara como propia. El segundo premio fue el personal impresionante que tuve, que estaba capacitado para poder hacer este emprendimiento. Hacíamos radio a nivel nacional. Venían acá de Radio Rivadavia a buscar personal de carburando y todos los locutores y los periodistas que ellos ya tenían desde antes, que estaban el 9 de julio, que yo incorporé a la radio, pero que a su vez ampliamos, que pudimos poner... Mientras vos seguís, mirá, acá Carlos Baicé pone, esto nos trajo Héctor... ¿Sí? Algunas fotos, algunos recuerdos. Mirá, así que aprovechá y andá describiendo. Un operador extraordinario. La casilla de transmisión. Esta con la que fuimos a los grandes premios, íbamos al autódromo a todos lados. Muy bien, ahí. Detenete ahí un poquito, Carlitos. Ahí. A ver, de arriba. Eduardo Vázquez, corresponsal de La Niña, que estuvo mucho en la cooperativa eléctrica de La Niña. Eduardo Vázquez era joven en esa época. El segundo es Roberto Quirino Vázquez de Naón, un corresponsal. Ajá. Juan Enrique Cambelo, redactor de fútbol. Cambelo, mirá. Pancho Francisco Severina, que estaba en el Servicio Meteorológico Nacional, y aparte de esto estuvo mucho transmitiendo también automovilismo. Era muy buen planillero. Cuando en la época que no existía más que los cronómetros y no había computadora, bueno, estábamos a la altura más importante que las carreras de los de Buenos Aires. Estos parados de Antonio izquierda. Sáizar. Sí. Sáizar, allá. Ahora sentado. Está Julio Guerrieri. Sí.
A la izquierda de la pantalla. Edgardo Diricio, locutor también. Y la otra persona, un corresponsal de Casares, que ahora no me puedo acordar del nombre, ya lo voy a identificar en algún momento. Ahí también tenés las locutoras, arriba era Elsa Esther Taján, Estela Vega, bueno, nuevamente Garrieri, Cambelo y Diricio. Muy bien, mira. Y sí, con Cambelo, ahí está mi mamá en el medio. Sí. Gustavo, una representante de Buenos Aires, la hija de Oscar Márquez, que era representante de nosotros en publicidad. Ajá. Ahora me acuerdo, la hija de Oscar Márquez. Y este muchacho que está acá a la derecha era un periodista, colega amigo mío, que estudió periodismo en La Plata y que había venido a la inauguración. ¿Ese edificio? Es la intendencia, la delegación, mejor dicho, municipal de Quiroga. Ahí estoy con Jesús Abel Blanco y Carlos Rucau, gobernador. Gobernador de la provincia. Ahí tenés otra de las transmisiones. Mirá la técnica ahí, mirá. La técnica era con los BLU, con los mismos equipos que usan los camiones de larga distancia y el transporte de aquella época, y llegábamos desde cualquier lugar. Instalábamos el equipo y de ahí salíamos transmitiendo un gran premio, fuera donde fuera, con Reutemann, mirá vos, en la Fórmula 1 del año 76 en Argentina. Mirá vos, eso lo transmitieron en vivo y en directo. Lo transmitíamos en vivo y en directo. Acá está a ver ahí. La reinauguración de la segunda parte del nuevo edificio. Ahí está Bernardo Margasín, Guerrieri, está Manuel Ángel Rey, que fue, ¿cómo se dice?, secretario de gobierno, pero que ya trabajaba en la municipalidad, y el padre José Pedro Prieto, que no se alcanza a ver bien de este lado. Mirá qué catálogo. Mirá, ahí lo tenés a Don Ángel Vila, a la mujer de Yoyo Maldonado, Silvia Fava. Estoy haciendo una nota en una cena del 9 de julio, Automóvil Club, el presidente Don Ángel Vila. Ahí están en el Aeroclub Eduardo Tinetti, que es mi hermano, y Hugo Orbea, que era el piloto de aviones. Acá está Socodato, Jorge Alberto Socodato a la derecha. A la izquierda está otro muchacho que tocaba la guitarra. Bueno, es toda una presentación en uno de los lugares. Este era un chico muy joven, Jorge... Mirá las bandejas. Polati. Mirá las bandejas, 4 había. 2 de un lado y 2 del otro. 2 grabadores a cinta allá arriba. De cinta abierta. Cinta abierta, acá hay. O sea, el equipamiento realmente fue impresionante porque fue todo profesional, con equipos AKG, austríacos y Akai. Ahí está Galeano acá, allá Cambelo, arriba Diricio y Julio Galeano, que relataba básquet. Era muy buen relator de básquet y de boxeo, además de ser buen informativista. Y conducía un programa a la noche de folclore. Y acá, contame estos quiénes son. Estos son Juan Carlos Bravo de este lado. Sí, mirá, Bravo. Un jovencito. En el medio José Luis González, un muchacho que era periodista de Lobería, que vino al principio a estar conmigo cuando inauguré la radio, y Edgardo Diricio. Mirá acá, Chomba. En el estudio. Muy bien, ahí lo teníamos Juan Carlos Bravo. Un saludo ¿Viste para vos Juan cómo Carlos. estaba? Ahí Julio Guerrieri, Elsa Esther Taján y Diricio. El estudio era bastante amplio. Bueno, esa es la dirección de la radio, y estoy sentado en una foto que me tomaron. Todo esto en el edificio en el allá, edificio de la continuación de la Mitre, todo ahí. Porque el edificio se amplió allá al doble de lo que estaba a los pocos años. En 3 años se amplió al doble para tener todas las oficinas con todo el pueblo de Serrey, el obispo atrás, Monseñor Gilligan, el padre Prieto. Ahí los tenés, Benedicto, el que está a la derecha arriba parado, que es el corresponsal de Morea nuestro, que tiene una fábrica de baterías. El de saco oscuro, el de saco traje oscuro, saco azul. Después está Rey Estela Vega, una muy buena locutora que falleció muy joven. Galeano ya también está fallecido, que está abajo, y Elsa Taján, que la que está del otro lado. Mirá cuántas fotos, mirá. Bueno, esa es de la parte administrativa. Este es el obispo diciendo las instalaciones. Esta chica también en Vázquez, en la parte administrativa. Bueno, está Andrián, acá Raúl. Raúl, mirá Raúl Andrián, mirá Raúl Andrián, acá lo ves, mirá. Allá está con la mirada inconfundible. Sí. Raúl Andrián, un gran abrazo para él. Bueno, ahí tenés, la participación fue subsede, la radio fue subsede del Precosquín en la provincia de Buenos Aires. Volví atrás, Carlito, con la otra le pido a Carlos Baicé, ahí lo tenemos, aguanta ahí. ¿Qué hacía ahí Raúl Andrián? Era locutor, además informativista. Ajá. Y cuando tenía que relatar de fútbol también lo hacía muy bien.
Esporádicamente, no le gustaba mucho porque él los fines de semana no estaba de vacaciones. Quería otras cosas. Quería otras cosas. Pero excelente profesional en ese sentido. Y vos sabés que teníamos un problema una vez con la Teletipo y no llegaban las noticias. Escuchando con auricular otra radio, copiaba la noticia y la leía. Y la sacaba al aire en forma directa como si fuera que la estaba leyendo de un papel. Una habilidad sensacional, que te digo que para felicitar. Recién te veíamos en el sillón ahí de la administración, de la dirección de la radio. Sí. ¿Cómo era Héctor Tinetti como jefe? ¿Cómo era como jefe? Bastante estricto en el sentido de los horarios, en el sentido de muy pulcro en los contenidos de la programación. Había que cumplirlos, porque si vos no pones orden no podés manejar 30 empleados. Y en una época donde yo era muy joven, muchos eran mayor que yo, y por lo tanto, evidentemente, tenía que, yo a los 22 años, 23 cuando se inauguró la radio era el director, y tenía que poner límites. Pero límites en el buen sentido, porque yo era muy compañero de esto, de transmitir conocimiento. Yo les decía a ellos todo lo que había aprendido, y se los remarcaba. ¿Por qué? Porque quería que la radio tuviera no fuera una cosa para chabacana, sino que tuviera los contenidos que tenía que tener con dignidad, llamémosle, con respeto al oyente y con todas las cuestiones que eran morales de esa época, que eran mucho más tradicionales que ahora, el lenguaje que se usaba, todo. Hoy podés chabacanamente decir algunas cosas, pero antes era casi imposible. Y aparte de esto... Tenía sanciones a veces. Sí, tuve que tomar sanciones a veces. ¿Y sabés qué hacía? Los llamaba a mi oficina. Yo nunca los retaba en público. Primero les advertía y les hablaba. Y les hablaba hasta 2 o 3 veces. Porque eran también muchos jóvenes. Entonces tenían que entender de que la cuestión... Un día llega Daniel López a la radio. Viene desde Naón, estaba estudiando en el ISER. Me dice que va a ir a estudiar primero, antes de empezar. Me dice, tengo ganas de cosas, vengo a conocer la radio. Me gustaría hacer radio, sí. ¿Qué necesita? Y dice, los domingos, porque yo el resto de la semana no puedo, voy a viajar para estudiar, entonces voy a venir los domingos a hacer el programa de la radio. Bueno, Daniel López fue parte de la radio durante 2 o 3 años que cursó su carrera y fue parte Y teníamos locutores, por eso te digo, gente que se iba preparando, que era extraordinaria. En el primer bloque estuvo Julio Bordone con nosotros, en este programa. Y, Julio Bordone. Y cuando charlamos un poquito en la previa, le decía, no, va a venir, bueno, va a estar Héctor Tinetti también por eso. Me dice, yo estuve ahí. Yo fui cronista de automovilismo. ¿Cómo recordás? ¿Qué hacía Julio Bordone ahí? Como cronista pasaba la información y aparte de esto hacía notas. Entrevistaba a los corredores. O sea que, pero aparte de esto me traía información de dónde se corría, de dónde se iba a correr. Recuerda que agarraba por ahí fin de semana, se iba a alguna ciudad donde había alguna carrera, se tomaba el micro y llegaba y tenía que hacer todo. Mirá, él transmitió con Eduardo, mi hermano, y Carlos Galipó un gran premio completo desde del norte. Entonces, ¿qué pasó? Se transmitía desde Tucumán. La central era Tucumán. Habíamos puesto en el Parque de la Independencia de Tucumán una casilla rodante con un BLU. Teníamos una camioneta con la que fueron. Bueno, esto es una anécdota. Contale aquí brevemente, ¿no? El BLU. Contale qué es a la gente. El BLU es un equipo de transmisiones que cubre distancias de hasta 3.000 kilómetros, perdón. Entonces vos podés con distintas frecuencias ir cambiando, que podés llegar a 150 kilómetros, 300, vas pasando a 600, a 1000, a 1200, hasta 3000 kilómetros. Todavía activo esto. Todavía siguen activos, lo que pasa es que ahora ya casi no se usa. Claro, por supuesto. Y bueno, la radio contaba con 2 equipos de BLU muy buenos, que tenía varias frecuencias y podía hacer grandes premios, transmisiones desde exteriores de todas las provincias. Y bueno, en esa oportunidad fueron allá. Hubo un contratiempo porque también hubo un accidente que hubo que ir a arreglar una cuestión allá en Tucumán, pero ellos siguieron cumpliendo con el Gran Premio, con todas las cosas, la información la tuvimos, corrían pilotos del Turismo Nacional, así que estuvimos con Turismo Nacional, con Turismo Carretera, con TC2000, todas las categorías de la época. Y por supuesto la Fórmula 1, como habrás visto en Argentina. Fuimos a transmitir a Yoyo a Brasil,
a Porto Alegre, al circuito de Tarumá en Porto Alegre. Fue la primera vez que hacíamos, en esa época, en el 82, la primera vez vía satélite. Era toda una novedad también. Había que hacer los móviles internos con equipo de handy y por línea hasta acá, hasta 9 de julio. Contame alguna anécdota en la cual inventaron algo, porque siempre en la historia de la radio, en algún momento hubo que inventar algo. Hubo decir, estamos en vivo en directo acá en Brasil y estaban acá, ponele. Sí, tuvimos una vez una oportunidad que tuvimos que desde Chile salir de esa forma, porque casi los carabineros nos secuestran los equipos, nos tuvimos que volver a Mendoza y como la carrera la ATC transmitía a las 3 de la tarde la carrera justamente de Fórmula 3 Sudamericana, donde corría yo corría los de 9 de julio, tuvimos que ir a un lugar en Mendoza a armar un estudio en una casa de familia, de la familia Argencio, me acuerdo, de Omar Argencio, y ahí armamos, igualmente tuvimos que hacer el enlace para acá y todas las cosas, pero tuvimos que armar la consola ahí y salir... Y ustedes dijeron que estaban en Chile. Exactamente. Bien. Es la única oportunidad. Las demás fuimos a todo. A Punta del Este, por ejemplo, que es un circuito callejero, sí. Y bueno, lo hacíamos también por enlaces y adentro... Juan Carlos Bravo, por ejemplo, hacía los móviles desde el distinto lugar del circuito y otro periodista más que llevábamos para que llegara a la consola que teníamos, donde teníamos las líneas, la central, de la cabina de transmisión de esta cabina que hemos visto, y de ahí sale directo a 9 de julio. Y siendo el director, siendo joven, también conviviendo con colegas jóvenes, ¿te encontraste alguna vez con alguna situación, algo raro ahí? ¿Alguna anécdota dentro de la radio? No, mira, con la gente me he llevado muy bien, incluso yo estuve en ARPA, en la Asociación Radiodifusoras Privadas, 20 años, entonces conocí a todos los radiodifusores del país y pude, gracias a eso, ir a los congresos, ser presidente de la Comisión de Programación, estar en un montón de lugares. Pero además, con respecto a la pregunta puntual, en el Sonda de San Juan tuvimos un inconveniente con un operador, un técnico de carburando. Nosotros habíamos pedido la frecuencia, ellos se daban por sentado que como era Rivadavia las tenían de por sí, no la habían pedido. Yo llevo los telegramas a todos lados y el técnico mío era amigo del técnico de Rivadavia porque además era de 9 de julio y habíamos compartido otras transmisiones de otros grandes premios, otras cosas. Así que de buena voluntad nos corrimos de frecuencia, pudimos hacerlo, le cedimos la frecuencia, aunque teníamos nosotros la autorización de hacerla. Tuvimos una interferencia que habrá durado 15 segundos, 20 segundos. Y después salió como nada. Y no salió como nada. Para colmo, el Sonda de San Juan tenés la montaña arriba y en un valle tuvimos que corrernos, creo que algo de 400, 500 metros, llevar la transmisión a otro lugar, pero después lo demás. Pero se solucionó. Sí. ¿Por qué dejó de transmitir? ¿Sí? El ET33. Bueno, ¿por qué dejó de ser la radio que era? Bueno, eso es una pregunta que yo no te puedo contestar en esta nueva etapa porque hace un tiempo ya que está Gustavo como nuevo socio. ¿Por qué te fuiste vos? Bueno, porque vendí las acciones en el 92, estuve en otras actividades y volví a la radio en el 95 hasta el 98, pero ya fui como director, no como dueño de la emisora. Estuve también desde el 2002 al 2006, después ya directamente aparecí en el tema de hacer periodismo gráfico 2 años en un suplemento con María Esther y después nos pusimos a hacer perspectivas desde el 2008 en televisión hasta ahora. Pero seguí dirigiendo Radio Junín un tiempo, le fundé allá, además de fundar, mirá, el 9 del 89 se cumplieron los años de Máxima, de haberse fundado un 9 del 89 que se llamaba FM Clalauquen, después pasó a ser Máxima, Gustavo le puso ese nombre, y simultáneamente en el 88 yo fundé una FM que se llama Retro Nova en Junín, que es la más importante porque tiene la mayor cobertura con una antena de 100 y pico de metros, y por el tipo de transmisor grande que tiene, y bueno, y le dirigí 2 años LT20 Radio Junín, le tuve que recuperar una licencia vencida, así que simultáneamente que dirigía acá, dirigía LT20.
pero llegó un momento que tenía, y estaba en ARPA, vivía viajando mucho, y en un momento dado tuve un pequeño contratiempo que me dijo, para un poco, porque una arritmia muy fuerte me había tomado, y estuve a punto de hacer un infarto. Sí. Estas cosas no las conté nunca, pero bueno, se da la ocasión. Entonces un médico, Gonzalo Melcón, porque me lo recomendó Jorge, mi hermano, me dijo, andate rápido a tal lado. Esa noche me revisó y me dijo, algo tenés que empezar a alargar y dejar. Esto no es una carrera de Fórmula 1 hacer todo esto. Entonces, bueno, de a poco fui tomando conciencia de que tenía que ir... dándole prioridades. Exactamente. Y ya le habías aportado mucho. Y yo le había aportado mucho, porque vos fíjate, peregrinaciones que se generaron con equipos móviles en cada columna, en cada lugar donde se rezaba. De Nahón se rezaba una parte del Ave María y contestaba la columna de la niña en la otra parte. Una sincronización al aire, todo en vivo, en los estudios, gente que iba y pasaba toda la noche conduciendo la radio. Te decía, los programas que hacía Mercedes Tinetti del mundo de los niños desde el estadio de Atlético, con la convocatoria de todos los chicos, de todos los colegios, de todas las cosas. Se hicieron una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando se cumplieron los 9 años de la radio, hicimos 9 noches en las localidades del partido, llevando artistas locales y haciéndolos actuar, más los mismos artistas locales participaban. Empezábamos a las 9 de la noche y terminábamos a la 1 de la mañana. O sea, hicimos cosas... Hicimos mucho, como vos decís, no parábamos, vinieron las elecciones, yo el otro Pero día, hoy lo recordás y sentís, hice todo lo que pude. ¿Te sentís por eso yo satisfecho? te digo, el premio mayor, que la gente tomara la radio como propia. El segundo premio mayor, la gente que me acompañó desde la licitación, desde los de la familia hasta todos los que participaron en las coberturas. Sin distinción de puesto, porque la gente que te cebaba mate te daba el auxilio que vos necesitabas en ese momento, ¿viste?, para seguir adelante. La gente que te alentaba en exteriores, las canchas de fútbol que se cumplieron con periodistas en cada cancha de cada pueblo y de cada lugar de la ciudad. Si te tengo que nombrar, por ahí me voy a olvidar una transmisión importante, pero hicimos el Mundial 78 desde la cancha de River, transmitió Cambelo con Gustavo y yo, fuimos los comentaristas. La Fórmula 1, por eso te digo, hacíamos un montón de cosas. Y esto, mira, para el final, quiero mostrar esto, no sé si se ve bien ahí. Con mirá. Juan Manuel Fangio. Bueno, mirá, tuve una gran charla. Fangio, sí, claramente, y este es nuestro invitado de hoy. Mirá, tuve la oportunidad y una suerte, una bendición de Dios conversar con él. Primero con un... ¿Esto es acá en 9 de julio? Sí, acá en 9 de julio. Él estuvo acá porque cuando cumplió 70 años se nos ocurrió, y se le ocurrió sobre todo al 9 de julio Automóvil Club, que hay que decirlo, homenajearlo y que festejáramos los 70 años acá. Nos vinieron a convocar a la radio como estaba en todas estas cosas, dijo que sí, así como estuvimos con el Club de León, el Rotary, cada una de las instituciones, que después te cuento una más antes de olvidarme, hacerme acordar de los festivales, del parque que se ponían las cantinas a nombre de CEPRIL, la C, Cáritas y el Hogar del Niño, eran 4. Bueno, te decía, estuvo acá, cumplió 70 años y se lo festejamos acá en 9 de julio en Centro de Empleados de Comercio. Hoy hay una venta de automotores ahí en la Mitre, y el salón inmenso, lleno de gente, invitados especiales, que bueno, realmente me permitió, te decía, tener una charla mano a mano también con él unos cuantos minutos, aprender mucho de ejemplos de su vida, comentarios y sobre todo porque él se había presentado a la licitación de la radio de Balcarce, pero después se la adjudicaron a otro. Y me preguntó por el tema de la radio, cómo era y cómo... Así que tuvimos una charla con eso. Una charla también con eso. Bueno, Héctor, se me acabó el programa, pero ustedes lo escuchan, ¿no? Podíamos seguir hablando con un montón de cosas, porque un tema trae otro y todo es disparador, porque tiene muchísimos años. En el cierre te digo algo. Hubo un problema técnico en la planta y lo están tratando de solucionar, como decías, por la M, para poner en marcha la M, para que vuelva a tener la región cubierta. Pero bueno, por eso yo no te puedo contar, porque no sé el estado en que están hoy
las obras que Claro. se están haciendo. Perfecto, bueno, pero sí nos podés contar de lo que fue Y bueno, el final- ET33. sí, Así que, y como se termina el tiempo, te digo, un homenaje mío a cada uno de los que estuvieron acompañándome 50 años. Desde el primer socio fundador hasta el último en que yo dejé la radio, de todo corazón, muchas gracias. Por supuesto que recé mucho para traer la radio, te lo digo porque tengo mucha fe. Dios me dio la oportunidad de tenerla, así que cómo no le voy a estar agradecido a él y a la vida por todo lo que ha pasado. bueno, y no la desaprovechaste porque quedaste en la historia, hiciste historia, así que el señor Radio, podemos decirle, lo podemos bautizar así, el señor Radio de 9 de julio, Héctor Tinetti, esta noche con nosotros. Gracias por venir. Gracias a vos, Juan, por convocarme. La verdad que es un placer enorme y yo voy a ir a la reciprocidad. En algún momento te voy a convocar y yo también te voy a empezar a preguntar cosas que a lo mejor de la vida cotidiana mucha gente no conoce. Gracias por venir. No, a vos, gracias por invitarme. Y a-